Bueno, vamos a comenzar con una elevación de pensamiento. ¿Sí? Cerramos los ojos. Elevamos el pensamiento hacia las esferas superiores y le pedimos a los guías, mentores, la inspiración necesaria para llevar a cabo esta clase de la manera más productiva posible. Que tanto los seres espirituales como los encarnados puedan asimilar de forma provechosa todas estas enseñanzas. Que así sea. Muy bien. Vamos a empezar. Estamos viendo las potencias del alma. Ya vimos la voluntad. Vimos la conciencia. Y ahora vamos a ver el sentido íntimo. Que la conciencia y el sentido íntimo es la misma potencia, pero es tan extensa que la dividimos. Ya vimos la conciencia. Y hoy vamos con el sentido íntimo. El sentido íntimo es la diapositiva número 15, Julio. Ahí empieza. Ok, la encontré acá. Ahí va. Y bueno, y comienza diciendo que para desarrollar y para perfeccionar la percepción de modo general, es preciso al principio despertar el sentido íntimo, el sentido espiritual. Y que la mediumnidad nos demuestra que hay seres humanos mucho más bien dotados con relación a la visión y audición interiores que ciertos espíritus que viven en el espacio y cuyas percepciones son extremadamente limitadas en vista de la insuficiencia de su evolución. Bueno, acá ves que hay veces que cree que por ser espíritu tenés mejor visión de las cosas. Y la verdad es que no. La visión de las cosas te lo da la amplitud de conciencia. Entonces, hay mediums, a través de la mediumnidad, el ser que está encarnado tiene una mejor visión del plano espiritual, el que es medium, porque sabe, porque entiende y, y entonces se le amplía la conciencia. Y la amplitud de conciencia es como que se encienden las luces y uno puede ver mejor el paisaje. Por eso, ser espíritu desencarnado no significa que puedan entender. También estas clases, así como nos sirven a nosotros encarnados, les sirve a los seres desencarnados que necesitan escuchar la palabra articulada por esa amplitud de conciencia que está faltando, ¿no? Es entender que pueden percibir a través del pensamiento. Y sigue diciendo que cuanto más puros y desinteresados son los pensamientos y los actos, en una palabra, cuanto más intensa es la vida espiritual. Y cuanto más ella predomina sobre la vida física, tanto más se desarrollan los sentidos interiores. El velo que nos esconde el mundo fluídico se atenúa, se torna transparente y tras él el alma distingue un conjunto maravilloso de armonías y bellezas, al mismo tiempo que se torna más apta para recoger y transmitir las revelaciones, las inspiraciones de los seres superiores. Porque el desarrollo de los sentidos internos coincide, generalmente, con una extensión de las facultades del espíritu, con una atracción más enérgica de las radiaciones etéreas. Por eso hay que desarrollar la percepción, que es estar conectado con lo invisible. ¿No? Cachito.
Y sigue diciendo que cada plano del universo, cada círculo de la vida, corresponde a un número de vibraciones que se acentúan y se vuelven más rápidas, más sutiles, a medida que se aproximan a la vida perfecta. Los seres dotados de débil poder de radiación no pueden percibir las formas de vida que les son superiores, mas todo espíritu es capaz de obtener, por la preparación de la voluntad y por la educación de los sentidos íntimos, un poder de vibración que le permite actuar en planos muy extensos. Acá vemos que en la medida que vamos entendiendo las leyes universales, vamos entendiendo la ley de amor y caridad, que, que es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Vamos, vamos teniendo vibraciones más rápidas. Por eso es que vemos a los seres superiores que brillan, porque al vibrar esa energía, al vibrar más rápido, genera más luz. Eso hasta en la corriente eléctrica se ve. Todo depende de la velocidad de vibración, es que vamos a tener más luz o no. Y los seres espirituales que están desviados de lo que es la ley de amor y caridad y no comprenden las leyes universales, vibran en bajo tenor y están acostumbrados también a, a la oscuridad, por decirlo de alguna manera, y cuando se acercan seres muy luminosos, o sea, seres elevados, se enceguecen, porque así como nos pasa a nosotros, nos pasa en el plano espiritual, que estamos en un lugar muy oscuro y encendemos la luz de golpe y hay mucha luz, nos enceguecemos. Y para no enceguecerse hay que irse acostumbrando de a poco. ¿Y de qué manera? Estudiando, practicando las leyes morales. Así es como los seres espirituales se van acostumbrando a la luz, la van pudiendo asimilar porque van formando parte de esa luminosidad. Y dice que cada uno de nosotros podría, si quisiese, comunicarse en todo momento con el mundo invisible. Somos espíritus. Por la voluntad podemos gobernar la materia y desprendernos de sus lazos para vivir en una esfera más libre. Para eso es menester una cosa, espiritualizarnos, volver a la vida del espíritu por una concentración perfecta de nuestras fuerzas interiores. Entonces nos encontramos cara a cara con un orden de cosas que ni el instinto, ni la experiencia, ni aun la razón puede percibir. El alma, en su expansión, puede quebrar la pared de carne que la encierra y comunicarse por sus propios sentidos con los mundos superiores y divinos. Es lo que han podido hacer los videntes y los verdaderos santos, los grandes místicos de todos los tiempos y todas las religiones. Bueno, acá al principio que dice, para eso es menester una cosa, espiritualizarnos, volver a la vida del espíritu por una concentración perfecta de nuestras fuerzas interiores. Esto es valedero tanto para los encarnados como para los desencarnados, porque que hayan desencarnado no quiere decir que ya pueden ver lo que quieran. No, van a ver todo lo que ellos se permitan ver. Si dirigen los pensamientos hacia las cosas materiales, van a seguir viviendo en la materialidad, a pesar de que ya no tienen un cuerpo material, van a seguir encarando su visión hacia el plano terrestre, hacia lo material, y no van a ver el mundo espiritual, que es el que tendrían que poder ver, sentir.
Entonces, desencarnar no quiere decir que van a tener ya conciencia de la espiritualidad. La espiritualidad se consigue a través del desarrollo de las virtudes. Y dice que llegados a su pleno desarrollo, estos estados se imponen de hecho y de derecho a los que los experimentan, con absoluta autoridad. Se oponen a la autoridad de la conciencia puramente racional, fundada únicamente en el entendimiento y en los sentidos, probando que ella no es más que uno de los estados de la conciencia. Bueno, acá es algo parecido a que uno dice, no, sí, está bien, te creo, listo, lo acepto, sí, vos me lo decís, yo lo acepto, no, lo tenés que entender, porque si no, no existe la espiritualización del ser en los dos planos. Entonces hay que estudiar para poder ampliar la conciencia y poner en práctica lo que uno estudia, porque si uno estudia y lo deja todo en la teoría, tampoco está sirviendo. Si alguien no tiene el deseo de llevar a la práctica lo que está estudiando, es porque algo no está entendiendo. Porque cuando uno entiende algo, lo quiere llevar a la práctica, de alguna manera u otra. Y dice, el espiritismo demuestra hasta cierto punto la exactitud de estas apreciaciones. La mediunidad, en sus formas tan variadas, es también la resultante de una exaltación psíquica que permite entrar a los sentidos del alma en acción. Sustituyen por un momento a los sentidos físicos y perciben lo que es imperceptible para los otros hombres. Se caracteriza y desarrolla según las aptitudes que tiene el sentido íntimo para predominar, de una forma u otra, y de manifestarse por una de las vías habituales de la sensación. El espíritu que desea hacer una comunicación reconoce a primera vista el sentido orgánico que en el medio le servirá de intermediario y actúa sobre este punto. Unas veces es la palabra o también la escritura por la acción mecánica de la mano, otras es el cerebro cuando se trata de mediunidad intuitiva. Y dice que en las incorporaciones temporales es la posesión plena. Y entera es la adaptación de los sentidos espirituales del posesor a los sentidos físicos del sujeto. Y la facultad más común es la clarividencia, o sea, la percepción estando cerrados los ojos de lo que pasa lejos, ya sea en el tiempo, ya sea en el espacio, en el pasado como en el futuro. Es la penetración del espíritu del clarividente en los medios fluídicos donde son registrados los hechos consumándose, donde se elaboran los planes de las cosas futuras. La clarividencia se ejerce la mayoría de las veces inconscientemente, sin preparación alguna. En este caso resulta de la evolución natural del medio, más es posible también provocarla, así como a la visión espírita. Bueno, por eso es muy importante que el medium desarrolle su mediunidad, la trabaje en centros espíritas en donde está contenido, donde hay un grupo, para poder conocerse a sí mismo y así ir conociendo su mediunidad, saber cuándo activar ese sentido y cuándo anularlo. Porque pasa mucho que en los medios, todos somos medios, ¿no? Pero en los que tienen la mediunidad declarada, muy evidente, los espíritus lo ven como una luz que se enciende en la oscuridad y entonces van a buscarlo. Por lo general, al principio, son seres que están desesperados de ayuda y no lo hacen de mal, simplemente van y buscan ayuda a donde se encendió la luz.
Pero si el medium no está capacitado, el medium no sabe cómo ayudarlo, se siente invadido porque no sabe lo que le pasa. Y ahí no se ayuda, ni el desencarnado ni el medium lo puede ayudar. Por eso es importante que se estudie, se practique en centros espíritas. Estudiar uno estudia en la casa, es la teoría, pero después hay que llevarlo a la práctica para poder ir desarrollándose. Y después dice que ya dijimos que muchas personas tienen, sin saberlo, la posibilidad de comunicarse con sus amigos del espacio por intermedio del sentido íntimo. A este número pertenecen las almas verdaderamente religiosas, o sea, idealizadas, en las que las pruebas, los sufrimientos, una larga preparación moral, perfeccionan sus sentidos sutiles, volviéndolos más sensibles a las vibraciones de los pensamientos externos. Bueno, esto lo podemos practicar todos. No es que solamente las verdaderas, cuando dice verdaderamente religiosas, está hablando de aquel que siente eh, el sentido espiritual, que siente al plano espiritual y lo analiza conscientemente. No, no está diciendo que tenemos que ser Jesús ni Buda, no. Pero lo que está diciendo es que tenemos que estar conectados con nuestro pensamiento en, en los seres del plano espiritual superior, ¿no? Y cuando uno siente, saber si lo que está sintiendo viene de uno, que es, o viene del exterior, o sea, de un tercero, que serían los espíritus desencarnados. Si las ideas que a uno le llegan son producto de uno o producto de un tercero. Todo eso con la práctica y el pensamiento enfocado en eso, con el tiempo se consigue, eh, se consigue separar, porque hay veces, por ejemplo, los medium cuando todavía no saben manejar su mediunidad, sienten palpitaciones o pueden sentir frío, calor, angustia, y dicen, no sé por qué me pasa esto. Bueno, con la práctica, el medium puede saber si le está pasando porque a él le está pasando o porque son las sensaciones de un tercero, de un ser que se quiere comunicar. Entonces, siempre es importante estar estudiando. Y acá hay una nota de León Denis que dice, en su experiencia, ¿no? Muchas veces se dirigen a mí espíritus afligidos para del más allá solicitar avisos, consejos, indicaciones que no me era posible proporcionarles. Les recomendaba entonces la siguiente experiencia que a veces daba buen resultado. Y él les decía, con el pensamiento, ¿no? Les hablaba a los seres desencarnados, cuando él sentía que venía de otro lado las sensaciones. Les decía, concentraos, les decía yo, en retiro y en silencio, elevar los pensamientos hacia Dios. Llamad vuestro espíritu protector, el guía tutelar, que Dios nos da para el viaje de la vida. Interrogadlo sobre las cuestiones que os preocupan, siempre que sean dignas de Él, libres de todo interés vil. Después esperad. Escuchad en vosotros mismos atentamente y al cabo de un instante oiréis en lo profundo de vuestra conciencia como que el eco debilitado de una voz lejana o antes percibiréis las vibraciones de un pensamiento misterioso que expulsará vuestras dudas, disipará vuestras angustias, os arrullará y consolará. Bueno, León Denis les aconsejaba esto a los seres desencarnados.
Y esto también viene bien para los encarnados, porque uno cuando, a través de la meditación, del silencio que puede hacer uno en su casa, cerrando los ojos y elevando el pensamiento, y necesitando algún consejo, puede escuchar cómo una voz habla, que uno puede pensar que es su propia cabeza la que está hablando, pero no importa. Uno no tiene que poner en el momento que medita en tela de juicio de que son mis palabras, no son mis palabras. Uno lo que tiene que hacer es escucharlas y determinar si es un buen consejo o no. Si vino de nosotros mismos, de nuestro inconsciente, o vino del plano espiritual, da igual. Lo importante es que el consejo sea bueno. Y ahí está en donde uno tiene que ser consciente, moderado, estar en eje para poder discernir lo que está bien de lo que está mal. Y en la medida que uno va practicando la mediunidad, esto lo va percibiendo mejor. No se desanimen si lo van a practicar y no van a sentir nada las primeras veces, porque es normal. Con la práctica se va sintiendo mucho más. Después dice que la intuición no es, pues, la mayoría de las veces, sino una de las formas empleadas por los habitantes del mundo invisible para transmitirnos sus avisos, sus instrucciones. Otras veces será la revelación de la conciencia profunda, la conciencia normal. En el primer caso, puede ser considerada como inspiración, un poco de lo que dije recién. Y por la mediunidad del espíritu infunde sus ideas en el entendimiento del transmisor. Este dará la expresión, la forma, el lenguaje y, en función a su desarrollo cerebral, el espíritu encontrará los medios más o menos seguros y abundantes para comunicar su pensamiento con toda claridad y relevancia. Tenemos que tener en cuenta también que para recibir buenos consejos, también tenemos que nosotros estar aptos para recibirlos. Nosotros tenemos que estar aptos con buenos pensamientos, eh, con una actitud positiva, porque si uno lo hace desconfiado y está cerrando las puertas a ese canal que es el que provoca esa comunicación. Entonces uno tiene que estar dispuesto, se le tiene que brindar. Y acá dice que en la obra Enigmas de la Psicometría de Ernesto Bozano, edición de la Federación Espiritista Brasilera, la autora dice: el pensamiento del espíritu agente es uno en el principio de la emisión, mas varía en sus manifestaciones, según el estado más o menos perfecto de los instrumentos que emplee. Cada medium marca con el cuño de su personalidad la inspiración que le viene del más alto. Cuanto más cultivado y espiritualizado es el intelecto del sujet, o sea, de la persona encarnada, tanto más amplios son en él los instintos materiales y con tanto más pureza y fidelidad será transmitido el pensamiento superior. Por eso es importante que el medium estudie y practique, porque una de las mediunidades hoy en día más difundidas, más utilizada, es la inspiración, es escuchar el pensamiento del ser desencarnado y transmitirlo uno con sus propias palabras. Pero para poder transmitir el pensamiento, tenemos que entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a entender si no sabemos de lo que nos está hablando? Porque no están hablando, o sea, están transmitiendo con el pensamiento. Entonces no podemos captar la idea, porque lo que hace el medium es captar la idea, no escucha palabras,
no puede escuchar palabras porque los espíritus no emiten palabras, porque no tienen una boca material para poder hacerlo. Entonces, la forma de poder comunicarse con los mediums es transmitiendo su pensamiento. Por eso, el medium, cuanto más capacitado está, más estudiado está, mejor puede captar el pensamiento, sobre todo de los seres superiores. De los seres inferiores se puede captar mejor porque uno los entiende, es más fácil. Pero cuando son mensajes superiores, se hace más difícil si uno no tiene un estudio previo. ¿Sí? Y bueno, acá es una analogía que dice, la ancha corriente de un río no puede escurrirse a través de un canal estrecho. O sea que el espíritu inspirador no puede igualmente transmitir por el organismo del medium, sino aquellas concepciones que por él pudieran pasar, lo que hablé recién. Por un gran esfuerzo mental, bajo la excitación de una fuerza externa, el medium podrá expresar conceptos superiores a su propio saber. Más, en la expresión de las ideas sugeridas, se irán a encontrar sus términos preferidos, sus modos de decir habituales, aunque el estimulante que en él actúa le dé por momentos más amplitud y elevación del lenguaje. Es un poco de lo que recién hablaba. Y dice que vemos así cuántas dificultades, cuántos obstáculos opone el organismo humano a la transmisión fiel y completa de los conceptos del alma, y cómo es necesaria una larga preparación, una educación prolongada para tornar flexible y adaptarlo a las necesidades de la inteligencia que lo mueve. Y eso no se aplica solo al espíritu desencarnado que quiere manifestarse por medio de un intermediario mortal, o sea, de un ser encarnado, mas también la propia alma encarnada, cuyas concepciones profundas nunca consiguen venir plenamente a la luz en el plano terrestre, como lo afirman todos los hombres de genio y particularmente los compositores y poetas. Ven acá el caso de los compositores y poetas. Ellos son inspirados porque siempre existe en todo momento comunicación con el plano espiritual. No es que uno está encarnado y vive con los encarnados nada más, no, siempre está esa unión. Y entonces el que se concentra para escribir un poema, componer una melodía, está siendo inspirado por otros seres. Pero en la medida que tenga más estudio como compositor, como poeta, va a ser más fácil la inspiración, va a ser más fácil captar la inspiración que aquel que no tiene mucho estudio. Nosotros podemos ver que hay un montón de músicos que salen en la tele que dicen, no, esta canción la escribí, estaba sentado en un bar y la escribí en 5 minutos. Y por lo general son temas que después de 50 años se siguen escuchando y son vigentes y a la gente le encanta, porque tiene una letra bárbara, una melodía bárbara. ¿Y cómo fue? ¿De repente se le despertó la cabeza y escribió? No, ahí hay una inspiración. Pero esa inspiración no se le produjo gratis al, al cantante, por ejemplo, al compositor. No fue gratis. Ese compositor viene pensando en una letra quizás durante 6 meses y de repente tuvo ese contacto y surgió. Pero no surgió gratis, surgió porque lo venía estudiando, lo venía ya amasando en su mente. Entonces fue más sencillo poder comunicarse con ese plano superior, poder
captar el pensamiento. Y dice que al principio la inspiración es consciente, más desde que la acción del espíritu se acentúa, el medium se encuentra bajo la influencia de una fuerza que lo hace actuar independientemente de su voluntad. O entonces lo invade una especie de peso. Se le velan los ojos y pierde la conciencia de sí para pasar a un dominio invisible. En este caso, el medio no es más que un instrumento, un aparato de recepción y transmisión, como una máquina que obedece a la corriente eléctrica que la pone en movimiento. Así también obedece el medium a la corriente de pensamientos que lo invade. Los seres espirituales, cuando uno dice, no, porque tomó mi cuerpo un ser espiritual, un espíritu. No te toma el cuerpo, porque el cuerpo solamente lo habita el que, el que está viviendo Uno en solo él. espíritu, sí, no es posible dos al mismo tiempo. Claro, no pueden haber dos espíritus en un mismo cuerpo. Lo que hacen es tomarte la voluntad. Por eso es importante que el medium se desarrolle, estudie, porque en realidad lo que más va a estar estudiando, además de saber percibir si es de él o no es de él, es a manejar su propia voluntad y no dejar que invadan su voluntad. Pero eso es práctico. Y, en, por ejemplo, en una sesión mediúmnica, estamos haciendo una sesión mediúmnica y entonces uno en ese momento se presta su voluntad para que se pueda expresar ese ser que se quiere comunicar. Pero uno lo hace a conciencia, uno elige hacerlo, que no es lo mismo que el medium que no está desarrollado y está en su casa y de repente lo toman, le toman la voluntad, sin que ese medium quiera. Y dice que en el ejercicio de la mediunidad intuitiva, en el estado de vigilia, muchos se desaniman ante la imposibilidad de distinguir las ideas propias de las que nos son sugeridas, o sea, de las nuestras o de un tercero. Creemos todavía que es fácil reconocer las ideas de extraños. Brotan espontáneamente, de improviso, como súbitos destellos que derivan de un foco desconocido, mientras que nuestras ideas personales, las que provienen de nuestro acervo, están siempre a nuestra disposición y ocupan de manera permanente nuestro intelecto. No solo las ideas inspiradas surgen como por encanto, mas siguen, se encadenan por sí mismas y se expresan con rapidez, a veces de manera febril. De esto ya hablamos. Y dice que casi todos los autores, escritores, oradores y poetas son mediums en ciertos momentos. Tienen la intuición de una asistencia oculta que los inspira y participa de sus trabajos. Ellos mismos así lo confiesan en las horas de expansión. Bueno, esto no quiere decir que yo me voy a subir a un escenario y voy a hablar de, de lo que sea, de alguna especialidad. Yo me tengo que preparar porque me, seguro me van a inspirar en el momento que esté en el escenario. Pero si yo no estudié, no puedo hablar de lo que no sé. La verdad es esa. O sea, me pueden ayudar a tener más memoria, a poder recorrer esos sectores inconscientes de la subconsciencia de uno, pero no nos van a regalar nada. O sea, no podemos dar de lo que no tenemos. La verdad es esa. Entonces tenemos que estudiar. Y en el momento que uno va a hacer un trabajo, no solamente subir un escenario, se encomienda a los guías
y les pide asistencia a través de la inspiración. Y ellos nos van a asistir, pero sobre lo que tenemos, no sobre lo que no tenemos, porque ellos no pueden fabricar. No, nuestro progreso es nuestro. Ellos no nos van a ayudar en el camino, pero no pueden fabricar algo que nosotros no poseemos. Y Tomás Paine escribía: no hay nadie que, habiéndose ocupado con los progresos del espíritu humano, no haya hecho la observación de que hay dos clases bien distintas de lo que se llaman ideas o pensamientos. Los que en nosotros mismos se producen por la reflexión y los que de por sí se precipitan en nuestro espíritu. Tomé para mí como regla acoger siempre con cortesía a estos visitantes inesperados e investigar, con todo el cuidado de que era capaz, si ellos merecían mi atención. Declaro que es a estos huéspedes extraños que debo todos los conocimientos que poseo. Bueno, acá Thomas Paine está diciendo que más o menos lo que hablamos antes, que uno recibe esas inspiraciones, pero después las lleva a la razón y las analiza si son productivas o no. ¿Sí? No es que uno, no, siento que me llegaron todas estas inspiraciones, listo, las pongo porque si me lo dio el plano espiritual, lo pongo en juego. Ya lo mando a la cancha, ¿no? Hay que investigar, hay que analizar, hay que pasarlo por el tamiz de la razón. Y cuando uno hace ese trabajo de investigación, el tamiz de la razón, se gana también el respeto del plano espiritual, porque los espíritus ligeros, ligeros estoy hablando de que los burlones, saben que no tienen lugar en nosotros porque saben que nosotros analizamos, entonces no pierdan el tiempo en inspirarnos a nosotros porque saben que lo vamos a analizar y lo vamos a descartar. Por eso es que uno se gana el respeto del plano espiritual. Y Emerson habla del fenómeno de la inspiración en los siguientes términos. Los pensamientos no me vienen sucesivamente como en un problema de matemática, mas penetran per se en mi intelecto, como un relámpago que brilla en la oscuridad de la noche. La verdad me aparece no por el raciocinio y sí por intuición. Uno capta el pensamiento, pero esto con la práctica uno se puede dar cuenta cuando es que lo razonó o fue una inspiración, porque capta el pensamiento del plano espiritual y lo traduce para provecho de uno. Yo imagino que al principio sea un poco, no difícil, pero un poco más complejo para identificar si no sé, ese es el pensamiento mío o es alguna inspiración. Pero creo Claro, que todo está relacionado. sí, bueno, los desarrollos mediúnicos, lo que tiene de bueno es que somos un grupo en donde uno hace el trabajo de desarrollar la mediunidad y después lo charlamos y de ahí sacamos conclusiones. Concluimos que si vino de uno, que si vino del plano espiritual, que si lo que sintió que vio o escuchó, si es verdadero o no, o es una sugestión de uno. Y al haber otros compañeros de clase, de desarrollo, que quizás vieron lo mismo, entonces uno saca una conclusión de que por lo menos fue algo que mostró el plano espiritual.
no fue una sugestión de uno. Después uno tiene que hacer, entre todos, tenemos que hacer el análisis de si lo que se vio es productivo o no, y en qué sentido, y para qué es productivo. Pues hay todo un trabajo, porque hay veces que todos, no sé, pero la mitad de la clase ve lo mismo, pero ¿para qué lo vio? Para que podamos, porque que todos lo vean no quiere decir que sea algo bueno o algo verdadero. Capaz que a 5 de ellos le mostraron algo que no era verdad, pero te ponen a prueba para ver si vos estás atento, porque capaz que decís, que si lo vieron 5, entonces es verdad. Existen jinetes sin cabeza. No, no existen, porque los viste, no es así. Después se hace todo un análisis, ¿no? Pero por eso es muy importante hacer desarrollos mediúmnicos en sociedades espíritas, en donde uno está acompañado y se estudia en conjunto. Bueno, seguimos. Te pido un Dice, momentito que voy a prender la luz, que está oscuro ahora. Ya voy. dale. Ahora sí. Ahí Estaba va. como más oscuro. Habla. Tengo para allá. Se me había desenchufado la batería. Mirá. Bueno, dice, hablamos incidentemente del método a seguir para el desarrollo de los sentidos psíquicos. Consiste en aislarse una persona en ciertas horas del día o de la noche. Suspender la actividad de los sentidos externos. Alejar de sí las imágenes y ruidos de la vida externa. Lo que es posible hacer aún en las condiciones sociales más humildes, en medio de las ocupaciones más vulgares. Es necesario para eso concentrarse y, en calma y recogimiento del pensamiento, hacer un esfuerzo mental para ver y leer en el gran libro misterioso lo que hay en nosotros. En esos momentos, apartad de vuestro espíritu todo lo que es pasajero, terrestre, variable. Las preocupaciones de orden material crean corrientes vibratorias horizontales que oponen obstáculo a las radiaciones etéreas y restringen nuestras percepciones. Al contrario, la meditación, la contemplación y el esfuerzo constante hacia el bien y lo bello forman corrientes ascensionales que establecen la relación con los planos superiores y facilitan que nos penetren en los efluvios divinos. Con este ejercicio repetido y prolongado, el ser interno se encuentra poco a poco iluminado, fecundado, regenerado. Esta obra de preparación es larga y difícil. Reclama a veces más de una existencia. Por eso, nunca es demasiado temprano para emprenderla. Sus buenos efectos no tardarán en hacerse sentir. Bueno, es un poco de lo que veníamos hablando. Está explicado, León Denis lo explica de una forma bien metódica, lo que es la meditación que uno tiene que hacer. Y después dice que todo lo que perdisteis en sensaciones de orden inferior, lo ganaréis en percepciones supraterrestres. Uno puede dirigir los pensamientos hacia un lado o hacia el otro, pero no puede dirigir los pensamientos a la misma vez hacia dos lados distintos. Entonces, si estamos tan ocupados en las cosas materiales y solo en las materiales, y no nos hacemos un tiempo para ocuparnos de las cosas espirituales, de las cuestiones espirituales, y
no vamos a desarrollar nada porque estamos dirigiendo el pensamiento hacia otras cosas y ahí es hacia donde van. No podemos estar en dos lugares a la misma vez. Dice, todo lo que percibisteis en sensaciones de orden inferior lo ganaréis en percepciones supraterrestres, en equilibrio mental y moral, en alegrías del espíritu. Vuestro sentido íntimo adquirirá una delicadeza, una agudeza extraordinaria. Llegaréis a comunicaros un día con las más altas esferas espirituales. Tratarán las religiones de constituir estos poderes por medio de la comunión y de la oración, mas las oraciones usadas en las iglesias, conjunto de fórmulas aprendidas y repetidas mecánicamente durante horas enteras, es incapaz de dar al alma el vuelo necesario, de establecer el lazo fluídico, el hilo conductor por el cual se establecerá la relación. Es preciso una invocación, un impulso más vigoroso, una concentración, un recogimiento más profundo. Por eso preconizamos siempre la oración improvisada, el grito del alma que en su fe y en su amor se lanza con todas las fuerzas acumuladas en sí hacia el objeto de su deseo. Las oraciones, no dice, ¿cómo puedo orar? No, no sé, porque yo no sé orar, porque no sé recitar palabras. No, no tiene que recitar palabras. Uno tiene que expresar con el pensamiento lo que siente, lo que quiere aprender, lo que quiere sentir, porque capaz que uno siente angustia, pero quiere sentir felicidad y pregunta, ¿y cómo hago para sentir felicidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera lo manejo? Y sincerarse con uno. Yo siempre digo, uno capaz que al mundo no le cuenta cómo es, ¿no? Íntimamente. Pero cuando uno está meditando, eh, está uno con su pensamiento, o sea, no tiene sentido mentir, porque se está mintiendo a uno mismo y no sirve. Si uno dice, no, pero ya con todo esto que me dijiste, sé que los espíritus me están escuchando, así que solo no estoy. Bueno, los espíritus se comunican a través del pensamiento, o sea que no hace falta que uno lo diga, con que lo sepa, el plano espiritual ya lo sabe también. Entonces, ahí no tiene ningún sentido ocultar nada, porque ante los pensamientos no se puede ocultar nada. Todo queda demostrado. Entonces, Y yo también sinceridad, pienso que a veces cuando voy a orar antes de dormir, no quiero hacer algo con tantas reglas y cosas así. Empiezo a ver solo como una conversación normal y donde intento siempre dejar claro lo que pienso, lo que estoy sintiendo y todo en general. También agradecer a todos. sí. Bueno, eso es una buena oración, hacer una conversación normal. Uno se pregunta y se contesta. Y porque en la contestación siempre hay una inspiración, hay una conexión. Y dice que en vez de llamar por medio de la evocación a los espíritus celestes a bajar hasta nosotros, aprenderemos así a desprendernos y subir a ellos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir hacia esas esferas luminosas y no pedir que las esferas luminosas bajen a nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestro empeño, nuestro trabajo para caminar de forma ascensional, sin no esperar a que nos vengan a buscar. Y dice que son, no obstante, necesarias ciertas precauciones. El mundo invisible está poblado por entidades de todas las órdenes y quien en él penetra debe poseer una perfección suficiente.
ser inspirado por sentimientos bastante elevados para ponerlo a salvo de todas las sugestiones del mal. Por lo menos debe tener en sus pesquisas un guía seguro e iluminado. Es por el progreso moral que se obtiene la autoridad, la energía necesaria para imponer el debido respeto a los espíritus livianos y atrasados que pululan alrededor de nosotros. Bueno, es un poco ya de lo que veníamos hablando, que cuando ven que mm, los espíritus inferiores ven que no tienen cabida porque no nos van a poder engañar, se van. Se van porque no pueden cumplir sus objetivos. Dice que la plena posesión de nosotros mismos, el conocimiento profundo y tranquilo de las leyes eternas, nos preservan de los peligros, de las trampas, de las ilusiones del más allá. Nos proporcionan los medios de examinar las fuerzas en acción en el plano oculto. Y ese es el fin. Bueno, entonces hay que prestar atención, estudiar y poner en práctica. ¿Sí? Sí, Para hacer... y esa parte de la inspiración, yo obviamente sé que es verdad, pero a veces me olvido así como, y siempre que me acuerdo me parece muy claro algunas veces que estoy así, con cualquiera que sea el problema o cosas así, Sí. y me viene una inspiración y en el momento no es siempre perceptible, pero después yo logro entender que es una ayuda del mundo espiritual. Claro, sí. También tener los pensamientos dirigidos en forma constante no quiere decir que uno esté pensando todo el tiempo, no, tengo el plano espiritual superior, elevo mi pensamiento. No, uno tiene que tener una buena postura mental Sí, en la vida. tener todo Eso, en orden. eso se mantiene en una cierta oración, pero claro, uno lee algo, lo analiza y después lo pone en práctica. Pero después se pone en práctica de forma automática. O sea, no es que uno tiene que estar todo el tiempo pensando, no me la tengo que mandar. No. No. Sí, tal cual. En la medida que uno va desarrollándose, después se va poniendo en práctica y uno se mantiene en ese estado de forma natural. Está bien, al principio, capaz que uno tiene que estar más atento porque eh, uno no está acostumbrado. Y Sí, tiene que es que se torna un hábito en nuestras vidas. claro, después se torna un hábito. Entonces, uno que uno no crea que tiene que estar toda la vida con la mente puesta en algo. No, después uno va llevando esa vida así como la practicó. Sí, tal Son cual. momentos de práctica, pero después la vida es normal, natural, mucho más llevadera porque Sí, sí, se la acompaña. naturalidad se Claro, establece. sí, es así. Y bueno, Bueno, no Fede, sé. me encantó la clase y esta parte de la inspiración. Ahora sí, yo creo que voy a percibir más veces, me ayudó demasiado. Sí, está bueno esto. Viene bien dirigido a los medios. Pero, y no solamente sirve para los medios. Eh, Como medium somos todos. Esto Sí, sirve para cualquier persona. No solamente para los que tienen una mediunidad declarada. O los que quieren. Ni siquiera para los que no tienen la mediunidad declarada y no quieren desarrollar su mediunidad. Meditar le sirve a cualquiera. Quien sin sea, duda. meditar sirve. Siempre te va a dar resultados positivos. El mejor Porque siempre es acallar los pensamientos. claro, lo que hay que tener en cuenta es no hacerlo de forma mecánica, sino que Sí, de forma sentida, porque la forma mecánica no produce nada. sí, tal cual. ¿Sí? Somos seres que nos movemos a través de los sentimientos, no somos máquinas. Sí, Entonces, actuamos como máquinas, no va a haber ninguna producción de nada. Así. Bueno, bueno, Julio, nos estamos eh, viendo entonces el sábado si podés.
Sí, sí, Para que- el sábado que va a haber. espera, voy a